Todos los martes de 22 a 23 horas, Frassati, el programa de los jóvenes, actualidad de la Iglesia en Argentina y en el mundo, historias de santos y beatos, temas controversiales, entrevistas destacadas y mucho más. Conduce Ezequiel Chicho Pereiro. Frassati en su quinta temporada, martes desde las 22 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Frassati, un nuevo programa junto a ustedes en vivo en FM Apuntes 98.9, la radio solidaria. Ya abrimos las vías de comunicación para que se puedan poner en contacto con nosotros hasta las 23, hasta las 11 de la noche vamos a estar en vivo haciendo una nueva emisión de Frassati. 11 22 35 22 72 es el WhatsApp de la radio, lo repito, 11 22 35 22 72. Y también se pueden comunicar como siempre por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentran como @Radio Frassati. Un programa, quizás el oyente habitual de Frassati dice, ¿por qué todos los programas son especiales? ¿O por qué todos los programas comienzan ustedes, los que los conducen, diciendo que son especiales? Y yo creo que semana tras semana, quizás el cronograma o la planificación que tenemos en cuanto a la producción hace que los temas se renueven, que quizás también los oyentes, muchos de los oyentes se renueven, algunos que aparecen, y el agradecimiento a varios que nos fueron mandando mensajes en la semana, y sobre todo aquellos que son habituales de esta emisora. Pero también digo especial porque es un tema de esos controversiales, de esos temas que, como dice el anuncio de Frassati en la radio, hablamos de temas controversiales, hablamos de aquellos temas que se suelen gestar en una vía de comunicación tan frecuente como WhatsApp, que se suelen dar también cuando había quizás reuniones familiares, reuniones de amigos, hace mucho tiempo pasaba eso, y hoy vamos a hablar sobre la separación de la Iglesia y el Estado. La semana pasada decíamos y hacíamos mucho hincapié en lo que sucede actualmente con los sueldos que perciben el clero, sí, que percibe el clero de la Iglesia. Hablo de obispos, hablo de sacerdotes, los consagrados en general. Y hablábamos de la problemática o de la cuestión actual que existe acá en Argentina. Bueno, hoy quizás como añadidura, como continuación de ese tema, vamos a hablar del rol del Estado, del rol de la Iglesia, de dos entidades que al menos en nuestra patria fueron de la mano desde que se fundó la Argentina. De hecho la Constitución lo dice, pero también dos entidades que quizás empezaron a tener cortocircuitos hace varios años, gobiernos que no eran católicos o gobiernos que quizás no compartían muchos pensamientos por parte de la Iglesia. Es cierto que en este caso Alberto Fernández ha visitado muchas veces al Papa Francisco, que lo ha hecho también Mauricio Macri en la gestión anterior, que lo ha hecho Cristina, que lo ha hecho Néstor no tuvo la posibilidad, pero sí tenía relación con varias entidades o autoridades, mejor dicho, de la Iglesia, y siempre hubo quizás una comunicación fluida por momentos, me animo a decir quebrada por otros, y creo yo que la agenda del Estado, la agenda de la Argentina, métale usted el aborto, métale usted el matrimonio igualitario en su momento, métale usted también quizás lo que pueda llegar a pasar con la educación. Son temas que empezaron a de un lado tirar, del otro también, y quizás que la soga se corte rápido. Bueno, por eso queremos hablar y queremos saber cuál es la opinión que tienen ustedes. ¿Debe existir una relación directa entre la Iglesia y el Estado? ¿Tiene que ocurrir esto? ¿Es válido que el Estado y la Iglesia se separen, que cada uno como entidad
pueda hacer la suya, como se dice en el barrio. Bueno, por eso los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Repito, 11 22 35 22 72. Traje lentes, pero con el barbijo es imposible usar los lentes porque se empañan, pero el número está clarito. Bueno, presento a las voces femeninas que me acompañan esta noche, una de manera online y dos presenciales. Arranco por mi izquierda, por Camila Ciroli. ¿Cómo estás, Chumi? Buenas noches. Hola, buenas noches, Chicho. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. La verdad que hoy tenemos un programa, como se dice, muy picante, muy polémico, así que con muchas ganas. Y bueno, muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Sol, otra que repite y que está presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola a todos, ¿todo bien? Acá por Accionar de Avenidas Argentinas compartiendo un programa más y hoy se pica Frassati, ¿eh? Bueno, y a la distancia la saludo, le doy la bienvenida a una de las productoras que tiene este 2021 Frassati. Hablo de Carolina Bauros. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Chicho. Buenas noches a toda la mesa. Bueno, nada, un programón, como dijeron las chicas, se pica, pero en el buen sentido. Estuvimos también, está bueno en este tema tan controversial ver las dos partes, ¿no? ¿Qué plantea una parte, qué plantea la otra? Y poder poner un poco de claridad en todo esto me parece que es importante. Sin duda. Bueno, un tema que va a dar y mucho para hablar. Esperemos que la hora alcance para sacar todo tipo de dudas que tengan ustedes. Por eso nuevamente los invitamos a que puedan de alguna manera u otra decirnos cuál es su opinión, cuáles son los pensamientos que también tienen ustedes, porque yo siempre digo, hay y muchas divisiones internas en la iglesia. No todos pensamos iguales, claro está, no todos somos iguales también, pero creo yo también que hay que aceptar como católicos lo que la iglesia dice, enseña en su magisterio, que eso es lo único que no es erróneo. Después el ser humano, hablo de un obispo, hablo de un consagrado, hablo de un sacerdote, nosotros como laicos nos podemos equivocar sin dudas, pero el magisterio de la iglesia entendemos que no se equivoca y que no le escapa en ningún momento a la verdad. Por eso vamos a debatir y vamos a empezar a charlar sobre esto. Y antes de hablar con la entrevistada de la noche, quiero tirar el tema acá en la mesa, porque, a ver, lo hablamos mucho fuera del aire, si lo hacíamos, si no lo hacíamos. De hecho era un tema que lo venimos posponiendo hace un tiempito, pero es un tema muy actual, ¿no, chicas? Porque la iglesia y el Estado, en Argentina es una iglesia que está presente en muchos aspectos y que ayuda mucho al Estado, pero de la otra parte no están así, ¿no? Sí, así es. Lo que decíamos la semana pasada es que hay como un híbrido también, ¿no? No es al 100%, y también hablábamos un poco la semana pasada con esto de los sueldos, que el Estado recluta, por así decirlo, dinero, ¿no? ¿Y de dónde sale ese dinero? Bueno, de nuestro bolsillo, ¿no? Y también ese dinero se va para diferentes lados, no solo para el culto católico, también se financia a otro tipo de religiones, así que me parece que eso es importante decirlo y aclararlo, porque no es al 100%, ¿no? Y uno a veces capaz hace muchas cosas, pero la otra persona que capaz dice, no, bueno, que la iglesia se separe del Estado al 100%, que sean dos cosas totalmente diferentes, que bueno, eso se puede debatir y capaz de acá a andar a saber cuántos años, eso es así y la iglesia se está preparando para eso, pero también uno tiene que saber lo que hace la iglesia por todas las personas que conforman el Estado, ¿no? Porque el Estado no es solo los que los gobiernan, sino toda la sociedad. Sin dudas. Sol, ¿tu opinión? Sí, creo que este tema tiene mucho que ver también con toda la ola que vino del feminismo, del aborto, estos temas tan controversiales. Considero que habría que plantearnos, bueno, ¿qué es la iglesia? ¿Qué consideramos la iglesia? ¿A qué consideramos el Estado? ¿Y dónde se encuentra la sociedad, ¿no? Considero que en el medio de estas dos cosas, bueno, tenemos un Estado laico en lo social, tenemos un Estado católico, bueno, partiendo de ahí creo que se nos podrían aclarar mucho las cosas. Caro, te sumo al debate, a las opiniones nuestras, tu punto de vista sobre el tema. Bueno, es bastante complejo, ¿no? Pero como decía bien Sol recién, es un tema que se empezó a plantear e intensificar cuando fue todo el tema del aborto, y sobre todo en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que quienes propulsaban, digámoslo así, ¿no? Esta separación de iglesia y Estado decían o querían, era un Estado laico, justamente para poder plantear este tipo de leyes y para también estigmatizar, como suelen hacer siempre,
la iglesia y el presupuesto que tiene la iglesia que sale del Estado. Bueno, también hay que decir del otro lado que el Estado tiene mucho que darle a la iglesia porque se encarga de colegios, de comedores, de fundaciones, sí, que son un sustento social y económico importantísimo, ¿no? Que sostienen socialmente a nuestro país. Y bueno, y que todo eso también es gracias a la iglesia, ¿no? Digámoslo. Entonces, es muy difícil imaginar a un Estado totalmente separado de la iglesia. Y también es todo un tema cultural, ¿no? El que atravesamos, creo yo, ¿no? Porque se promueve esta laicidad en nuestra cultura. Esto viene hace muchísimos años. Entonces, bueno, creo que es como... digamos, la frutillita del postre sería para quienes tienen quizás estas ideas o esta ideología. Sí, coincido con lo que decís, Caro, y ya la tengo en línea, a la doctora Débora Ranieri, a quien le doy la bienvenida. Le agradezco primero por tomarse el tiempo para charlar un ratito con nosotros. Débora, primero buenas noches, gracias por atendernos, el placer de saludarte. Ezequiel Pereiro te saluda. Buenas noches, el gusto es mío, ¿cómo están? Bueno, vos sabés que nosotros... siempre tratamos en lo posible de debatir, de traer a la mesa ciertos temas controversiales, que solemos decir, no son temas que se hablaba, yo lo hacía hincapié a lo que tenía que ver antes de esta pandemia con las reuniones sociales, ¿no? Pero quizás en la mesa familiar del domingo, en las reuniones con amigos, se solían dar este tipo de discusiones. Y una discusión que se viene dando quizás por la agenda que tenemos, ¿no? A nivel país, hablo en la política, se viene dando desde hace varios años, ¿no? Esta separación de Iglesia y Estado. Preguntarte primero cómo es la realidad, cómo es este 2021 con este tema que se viene discutiendo hace mucho y que también creo yo que va a tener lugar en la agenda política de los próximos años, ¿no? Sí, bueno, una cosa es los lobbies que hay, este eslogan de separación de Iglesia y Estado. Podríamos preguntarnos, por un lado, en el orden constitucional, ¿cómo es esto? Si es posible o no. Y en segundo lugar, ¿qué pasa en la realidad? Porque una cosa es lo que se quiere hacer, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Nosotros podemos decir que la Argentina tiene un modelo constitucional en cuanto a la relación de Iglesia y Estado, que no, si bien no es un Estado confesional, sí es un Estado en el que la religión tiene un lugar importante. Uh-huh. Ya sea en la letra de la Constitución, el artículo 2, que dice que el Estado sostiene el culto católico apostólico romano, ahí se discute qué quiere decir eso de sostener, pero más allá de eso, ese artículo no se tocó en la reforma del 94 y tampoco es fácil su reforma. Y en segundo lugar, hay una relación implícita entre el Estado y la Iglesia que está arraigada en una costumbre y tradición histórica donde Iglesia y Estado gobiernan complementariamente, diríamos. Sí. Quizá no desde la voluntad de los últimos gobiernos, porque sabemos que los últimos gobiernos no eran, digamos, de los presidentes o los partidos mayoritarios pro religión, diríamos, o pro apoyo sobre todo a la Iglesia Católica, pero sí los fieles y en las costumbres de las tradiciones argentinas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí hay es una tendencia a querer no solo separar esto, que ya son dos poderes separados y que mutuamente se miran con respeto por ahora, sino digamos, un intento de avasallar esas libertades religiosas, sobre todo la libertad religiosa que está en cada ciudadano creyente. Claro. En distintos niveles, ¿no? En distintos niveles. Lo que sí podríamos decir a nivel 2021 y 2020, algo que nos preocupa mucho en torno a la libertad religiosa es esta reglamentación por parte del Estado del culto del culto religioso. En cuanto al cerramiento de iglesias, la prohibición de determinados sacramentos. El año pasado fue realmente terrible porque con muchos meses no se pudieron celebrar ni siquiera bautismos. Sí. Y esto a nivel mundial, diríamos, en aquellos estados en los que el Estado avanzó hacia esta libertad que es de los fieles, de los creyentes, generalmente los poderes judiciales le pusieron límites a estos estados. Podríamos preguntarnos qué sucedería si aquí hubiese un reclamo en ese tenor y qué haría, por ejemplo, la Corte Suprema.
Claro, sí, es correcto y es claro lo que vos decís. Le abro el juego a mis compañeras, Débora, que también te van a saludar en la mesa, y enseguida también les cuento a los oyentes que pueden seguir escribiéndonos por WhatsApp al 11 22 35 22 72 por cualquier tipo de duda sobre el tema. Hola Débora, buenas noches, Camila te habla. Buenas noches, Camila. Sí, a mí me gustaría saber si esto se puede saber, ¿no? ¿Cuándo fue que se inició esta separación de la Iglesia y del Estado? O un tiempo aproximado, ¿no? Capaz no un día, una fecha y una hora, sino cuándo se empezaron a gestar este tipo de tendencias, ¿no? A separar la Iglesia del Estado. ¿Y cuáles fueron los actores particulares que impulsaron todo esto? Sí, en realidad, en el sentido formal, separación de Iglesia y Estado no tenemos en la Argentina, porque vuelvo a decir, todavía hay un artículo que establece el sostenimiento del culto católico, todavía hay un montón de realidades que tienen que ver con el Estado y la Iglesia que se hacen de manera complementaria. Bueno, por ejemplo, el Te Deum en las fiestas religiosas, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cuándo empezó a darse este movimiento, diríamos, de querer contraponer más que separar, te diría yo, que la finalidad es contraponer y luego erradicar lo religioso, porque claro, en realidad no es solamente separar? Yo te diría que esto se remonta desde la aparición en la Argentina de las leyes más controversiales contra las costumbres de los creyentes en la Argentina. Yo te diría que desde la ley de divorcio, por ejemplo, y ni que hablar en las últimas décadas con las leyes que fueron avasallando un modo de organizar el Estado, de la familia, y bueno, la última ley de aborto, obviamente, donde allí comenzó a visibilizarse toda esa población creyente que de alguna manera considera que las leyes jurídicas deben acompañar el orden natural, ¿no? Lo que está dado en la realidad, además de las creencias religiosas, porque acá también está en juego el orden moral, y entonces ahí se hizo más visible esta cuestión. Ahora, si eso es la Iglesia, ¿no? Ahí está la otra cuestión, ¿no? Porque una cosa son los creyentes, otra cosa son las autoridades religiosas, y otra cosa es el Estado. En el 2018, no sé si ustedes recuerdan, cuando fue toda la campaña del aborto y el fracaso de la ley de aborto que no llegó a sancionarse en el Senado, sí, inmediatamente el movimiento abortista identificó el fracaso de la ley con la Iglesia, porque ellos analogaron que todos aquellos que se habían opuesto, tanto dentro del Senado como de diputados, y todas las movidas que se hicieron y las propagandas y las marchas, ¿no es cierto?, en torno a esto, ellos lo atribuían al poder de la Iglesia en la Argentina. Y que en realidad esto fue más un movimiento desde los creyentes, que a su vez los obispos y autoridades religiosas acompañaron. Aquí en la Argentina hay un movimiento católico y de creyentes y también evangélicos muy importante que va de abajo para arriba, no sé si se entiende. Sí, claro, no es solo de los católicos, sino también otro tipo de culto. Sí. Claro, otro tipo de forma, ¿no? Todas las confesiones religiosas, claro, que ven en estas leyes un atentado al orden, a los principios morales, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, y bueno, en este caso la defensa de la vida del por nacer. Entonces, pero ahora, como eslogan, siempre se atribuye que esto está dirigido por la Iglesia, llámese Iglesia, a las autoridades, ¿no? Obispos, cardenales o las autoridades de las otras confesiones religiosas. Pero nosotros sabemos que sociológicamente esto es un movimiento medio de abajo para arriba. Pero bueno, por ejemplo, doy un ejemplo concreto. Ahora acaba de presentarse un amparo por una corporación de abogados católicos para que se permita la celebración de misas presenciales, sí, y esto es un grupo de laicos que lo ha hecho, no es ni un obispo ni la conferencia. Hoy sí es verdad que la Conferencia Episcopal Argentina ha hecho un llamamiento con cierta concordia de que se tenga en cuenta las celebraciones religiosas de todas las confesiones como algo esencial para los argentinos, ¿sí?, frente a esta restricción que estamos teniendo. Ahora, esto es un signo de que, bueno, son los laicos, son los creyentes, son los ciudadanos argentinos aquellos que se ven avasallados en su libertad religiosa. ¿Cómo se puede llegar a producir la separación Iglesia y Estado? Y bueno, posiblemente
puede ser lo que el Estado le da a algunas confesiones religiosas en este sostenimiento que establece la Constitución, que cada vez es menor. Al revés, el Estado recibe mucho de asociaciones religiosas que contribuyen en los lugares más carenciados. Con lo cual, habría que ver allí qué es lo que se pretende con la separación. Creo que con el eslogan de separación Iglesia y Estado es más un símbolo que se busca expresar para desacreditar a todos aquellos que, porque son creyentes, se rebelan o se levantan contra leyes injustas y se lo atribuye entonces a la Iglesia. Ahora, ¿en qué puede consistir esa separación? Primero tendrán que reformar la Constitución si esa separación se quiere hacer formal. Claro, sí, sin dudas. Y, a ver, vos hacías mención a la ley del divorcio, Débora, como uno de los hitos, por decirlo de alguna manera, entre esta ruptura, ¿no?, de Iglesia y Estado en cuanto a términos de... a hechos de agenda me refiero, Sí, pero también sí. si vamos a la historia argentina, en el 55 el gobierno de Juan Domingo Perón ha quemado iglesias, o sea, Sí. existieron o existen sucesos, ¿no?, y hechos impulsados por algún factor o grupo político en contra de la Iglesia, que se han dado en mayor o menor medida en los últimos años, ¿no? A ver, lo del 55 quizás fue un hecho popular y muy reconocido, como también hubo otros gobiernos que se aferraron y mucho a la Iglesia, con autoridades de turnos, digo, de ambas partes, y que también han tenido una relación más directa. Pero esto para contextualizar, pero para llevarte algo que vos hablabas al principio y decías, ¿no? Es muy difícil que el segundo artículo el número 2 de la Constitución se modifique, porque no fue modificado en la reforma del 94, pero para que puedas ampliar un poquito esta declaración que hacías, ¿no? El porqué de la dificultad de modificarse, porque eso en cierta forma va a obligar a que siga existiendo esta relación directa entre Estado e Iglesia, ¿no? Sí, claro, es muy importante ese artículo y fíjense ustedes que en el 94, cuando se bloqueó que determinados artículos de la Constitución no se iban a reformar por el pacto, ¿no es cierto?, entre radicales y peronistas, justamente uno de los artículos que estaba en juego era porque hay muchísima presión para que se saque a la Iglesia o se saque toda mención religiosa en la Constitución. Ahora, es verdad, bueno, si nosotros vamos a la historia argentina, desde que existe... Yo siempre digo, la Argentina no existe desde 1810, ¿no es cierto? Obvio. Existe desde Hispanoamérica, ¿no? Nosotros no nos podemos olvidar de toda esa historia que es que nosotros fuimos colonizados, evangelizados por la Iglesia Católica y que aquí se formó un mestizaje y una cultura propia que es creyente, que es religiosa, ¿no? Eso se ve, hay una religiosidad popular. Esto se ve en todo Hispanoamérica, en la herencia de Hispanoamérica. Y yo diría que desde los orígenes del primer gobierno patrio, siempre hubo dos tendencias, ¿no? Una tendencia más pro-española católica y una tendencia más laicista, con distintos actores, desde la masonería, desde los más liberales, desde los después más progresistas. No nos olvidemos la década laicista de 1880, ¿no es cierto?, con todas las leyes civiles. O sea, hemos tenido varios momentos en la historia argentina en los que esta relación Iglesia y Estado, o sobre todo Estado y religión, se puso en tela de juicio y se fue dañando. Sin embargo, perdura, pervive, y pervive sobre todo en la cantidad de creyentes que hay en la Argentina, sobre todo en el interior del país. Ahora, ¿qué hay detrás de esta campaña de separación Iglesia y Estado? Y bueno, hay un ataque a los creyentes en general, hay un querer demonizar a las creencias religiosas como algo nocivo, pernicioso para el Estado y para la patria, y hay más bien un discurso simbólico. En la reforma del 94 es verdad que sí se logró quitar la obligatoriedad de que el presidente sea católico, ¿no es cierto?, y la cuestión de la evangelización. Pero bueno, dentro de todo la Constitución se mantuvo dentro de esta tradición. Pero nosotros los que estudiamos Derecho siempre decimos, una cosa son las leyes y la letra de las leyes, otra cosa es la realidad. Mientras la realidad acompañe a esta relación armónica, la Constitución seguirá vigente. Ahora, cuando el Estado se aleje más y siga sancionando leyes
contra los creyentes y avasalle las libertades religiosas y también la libertad de la Iglesia, que es una institución de orden público y de derecho público, y bueno, allí encontraremos entonces una contraposición. Bien, estamos y continuamos hablando con la doctora Débora Ranieri, abogada, una persona con muchísima formación, y seguimos sacándonos varias dudas y sobre todo algunas preguntas que son comunes, como decíamos antes, en muchas partes, sobre todo en aquellos temas que se refieren a la cercanía que tenemos nosotros como jóvenes católicos. Caro, ¿vos querés consultarle algo? Ya te escucha Débora. Sí. Hola Débora, ¿cómo estás? Bueno, gracias por este espacio. La verdad es que nos das mucha claridad en el tema, que a veces se presta a confusiones, como decía al principio del programa. Preguntarte, como bien decías, hoy en día vivimos con la pandemia de por medio mucho de avasallamiento respecto a las libertades religiosas y en esto de prohibirnos, por ejemplo, celebrar nuestro culto, y otras medidas que se fueron tomando y que vemos que se van tomando también a lo largo de los últimos años. Sin embargo, me pongo un poco del otro lado, ¿no? Y la pregunta sería, en esto que decíamos de, que la Iglesia tiene muchas obras que a nivel social son un servicio, ¿no? Un gran servicio a la sociedad y que también al Estado, entre comillas, le sirve. ¿De qué se están olvidando, ¿no? Los que piden esta separación de Iglesia y de Estado, que la Iglesia hace o sirve socialmente, ¿no? ¿Qué pasaría si esa separación Iglesia y Estado se puede concretar, ¿no? Sacando un poco lo constitucional, digo, la Iglesia, ¿qué servicios se perderían, por así decirlo? Bueno, claro, sí, es decir, yo creo que ninguno de los gobernantes que hemos tenido en los últimos años, aun cuando no sean creyentes o no les importe nada la religión ni la Iglesia Católica, saben muy bien que sociológicamente, a lo largo y a lo ancho de todo el país, hay muchísimas obras de caridad gestionadas y dirigidas por confesiones religiosas, con lo cual eso es un componente muy importante. Ahora, lo que yo creo es que cuando el Estado, a través de la cuestión de la pandemia, ¿no es cierto?, que se entienden las restricciones a las libertades, obviamente no vamos a ser tan soberbios de creer que no se pueden limitar las libertades y entre ellas la libertad religiosa, cuando se extralimita en esto, cuando hay cierta irrazonabilidad en las medidas, creo que es necesario que los creyentes hagan oír su voz y las autoridades de las confesiones religiosas del mismo modo. Vuelvo a decir, esto pasó en otros países y en los lugares en los que se hicieron los reclamos, los poderes judiciales dieron la razón a los creyentes. Ahora, es una cuestión política esto de separación Iglesia y Estado, es decir, nunca sabemos si no puede llegar a haber un presidente que se declare enemigo de la Iglesia, que propicie una convención constituyente, derogue el artículo 2 y directamente prohíba todo ejercicio del culto de la religión a la Argentina. Ahora, me parece que eso está un poco lejos de esta realidad sociológica en la que hay mucha presencia de obras de confesiones religiosas en el país. Débora, también te consulto siguiendo un poco con las restricciones por parte del Estado. A ver, existen restricciones, obviamente nosotros lo hemos charlado mucho y lo hemos debatido también en el programa en cuanto a la cuarentena, en cuanto a lo que vivimos desde 2020 hasta el día de hoy, pero también existen restricciones sobre la vida religiosa, ¿no? ¿En qué sentido? Y digo, por ejemplo, también se había establecido bajo el gobierno de Videla que lo hemos charlado en el programa pasado, ¿no? Que el clero pueda percibir el 80% de lo que cobra un juez, por ejemplo, es decir, que desde el Estado se lo ayude económicamente a la Iglesia, pero eso actualmente, bueno, la semana pasada hablamos con el vocero de la CEA, él nos decía que eso actualmente no sucede y que también es, digamos, una ruptura que se dio. Por eso digo, restricciones en cuanto a un salario que debería existir por algo que propuso y que promulgó un presidente, pero que esa ley hoy no se regula, no está en vigencia. Sí, claro. Evidentemente hay una política estatal de desprecio o desinterés por lo religioso. No tengo dudas de eso. Es decir, el Estado debería, aún en el mismo artículo 2, ¿no es cierto?, en su interpretación y aplicación, debería en ese sentido ayudar más.
y se ha ido recortando en muchísimos lugares. Puede ser, pero ahí guarda porque, digamos, es una espada de doble filo esta cuestión, ¿no? Sí. Porque uno puede decir, bueno, muy bien, estamos mal, no se respeta todo lo que deberíamos, pero podríamos estar peor, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante que siempre se amenaza de quitar y que ahí la verdad es que espero que nunca suceda, es la cantidad de capellanes y sacerdotes que asisten en los hospitales. Claro. Que viven en los hospitales y que asisten ahí dando los sacramentos, ¿no? Y asistiendo a las personas en el momento tan duro como es la enfermedad. Bueno, todos esos hospitales que algunos viven en capillas dentro de los hospitales son funcionarios del Estado, es decir, ellos cobran un sueldo estatal, porque ahí está el sostenimiento de estos capellanes en los hospitales más importantes del país. Uh-huh. ¿Puede el Estado llegar a sacarlos? Y bueno, ¿no es cierto? Ahí la voluntad política, ojalá que no, pero siempre se ha amenazado, ¿no? ¿En qué otro lugar el Estado está presente en colaboración con la Iglesia? Y bueno, en el subsidio que da a muchos colegios, claro, parroquias que tienen colegios. Sí. ¿Puede el Estado decidir y eso no darlo más? Y bueno, si es un Estado laicista y que quiere romper relaciones con la Iglesia, y bueno, claro, obviamente será susceptible de defensa. Bueno, pero vos sabés que la semana pasada, cuando hablábamos con Maximiliano Jurcinovic, el vocero Sí. de la Conferencia Episcopal Argentina, él nos decía y nos hablaba sobre el programa FE, un programa que apunta justamente a mostrar la misión como tal, ¿no? La misión que llevan Sí. adelante sobre todo los consagrados. Y decía que se está impulsando desde la misma Iglesia a poder, primero, concientizar a los fieles, por sobre todas las cosas, que existe una misión que es costosa por traslados, Sí. en cuanto Claro. también a un montón de gastos como estos que vos decías, ¿no? Gastos que se refieren a un posible alquiler, a una posible, no sé, alimentación, bueno, diferentes tipos de gastos. Y me parece bien que, digo, ya que es feo también pensar así, y obviamente como jóvenes católicos que somos, siempre vamos a intentar defender, pero digo, por cómo se dio todo, probablemente en algún momento se termine de quebrar esto. Y digo, en este sentido es lindo saber que la propia Iglesia se sostiene de sí misma, o sea, con el aporte de sus fieles, ¿no? Claro. Claro, sí, de hecho yo creo que en gran medida vamos hacia eso. La obra de Cáritas, por ejemplo. Claro. Cáritas es una obra fenomenal, no solo que recaudan muchísimo, sino que administran y hacen obras enormes a lo largo de todo el año. Sí, y eso está gestionado por la misma Iglesia y por fieles. Y sin ir más lejos, cuántas obras que hay, que nosotros siempre hablamos de esto, que hacen una inmensa y enorme labor en silencio. No sé, hemos entrevistado en el programa muchísimos, por ejemplo, espartanos que tienen un programa para las personas que están en la cárcel y que intentan volver a insertarlos en la sociedad. ¿Cuántas personas que ayudan en barrios carenciados? Bueno, ¿cuántas obras apostólicas que hay por parte de consagrados y de laicos que las lleva adelante la Iglesia, ¿no? Y eso me parece que es... No digo porque nosotros seamos, porque también hay otros cultos, otras religiones que también lo hacen, ¿no? Pero digo, esa labor que tendría que corresponderle a un Estado ausente, lo hacen y lo encara un evangelista, un judío, un católico, quien sea. Sí, y ni que hablar las órdenes terciarias, claro, de cada orden religiosa, ¿no es cierto? Los dominicos, los franciscanos, los distintos que son laicos y también religiosos, muchos, anónimamente y en silencio gestionan y ayudan en los lugares más vulnerables en el sentido de la educación, de mujeres en situación de vulnerabilidad, en la niñez vulnerable, que no son visibles para los medios ni para la gente en su totalidad, pero que están. Hola Débora, ¿cómo estás? Sol te saluda. Quería preguntarte, ¿a qué considerás que se debe este pedido por parte de cierto lobby que vos hablabas de la separación Iglesia-Estado? Si sabés qué intereses se esconden detrás de este pedido, ¿no?
Bueno, en realidad esto es un movimiento que no es de Argentina, sino que es un movimiento mundial que se enraiza, diríamos, en los que se llaman las distintas ideologías neomarxistas, que ven a la religión como enemigo del hombre y algo que hay que destruir. Y el modo de destrucción de la religión dentro de una sociedad es corrompiendo las costumbres, y las leyes son un móvil, un instrumento que a ellos les da resultado. Todo el movimiento feminista, por ejemplo, que de a poco va corrompiendo a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas, a la mentalidad de la mujer como enemiga del hombre, como la mujer que odia la maternidad, que ve la maternidad como algo malo, y bueno, y entonces el aborto y todos los lobbies feministas, todo eso es anticristiano y anticreyente y antirreligioso. Y se nos ha metido no solo en la cultura argentina, sino en los colegios católicos. Cuando en el 2018 nosotros hicimos una recorrida por las escuelas para hablar sobre la ley de aborto que se proyectó en el 2018, ahí nosotros nos dimos cuenta que en los colegios religiosos había juventudes enteras que ya tenían su cabeza hecha como de moda, ¿no es cierto?, a todos estos eslogans y ideologías que son anticristianas. Ahí está por un lado, o sea, el marxismo, neomarxismos en todas sus vertientes. Y luego también está la vertiente del liberalismo, que el liberalismo viene más desde el consumismo o las ideologías de, bueno, yo con mi vida hago lo que quiero, que el Estado no me puede decir qué hacer y no acepto ninguna norma superior a mi propia idea. También ha hecho lo suyo, ¿no? En esto fíjense que marxismo y liberalismo, o comunismo y liberalismo se dan la mano, son antirreligiosas, y entonces van a hacer todo lo posible para que todo rastro religioso dentro de una sociedad se vaya borrando, o se demonice, o se ponga en el imaginario común como algo malo. Débora, yo me quedé Sí. con esto que mencionaste de concientizar a los fieles, ¿no? Sí. ¿A vos te parece que los creyentes, ante todas estas situaciones que pasan, ¿no?, y todo esto que está pasando a lo largo de estas décadas, ¿te parece que no alzamos nuestra voz, que dejamos que esto simplemente pase? ¿O te parece que cada vez hay un poquito más de concientización por parte de los fieles y por parte de todos los miembros de la Iglesia Católica? Creo que durante mucho tiempo fuimos muy pasivos. Sí. Es verdad que nosotros por nuestras creencias buscamos la paz, la concordia, ¿no es cierto? Y primero llegar al arreglo, al poder consensuar, a la empatía, ¿no? No hay cosa peor que pueda romper con el bien común, que es una situación de enfrentamiento permanente y de guerra. Fíjense que las ideologías que acabo de mencionar, sobre todo las neomarxistas, buscan el enfrentamiento permanente, porque el enfrentamiento es el mecanismo de lucha. Ahora, hay un límite entre aceptar, sufrir e ir tratando de mantenerse fieles a las creencias. Claro, y no decir nada. Claro, y no decir nada, o estar pasivos, o decir, bueno, conformarse, cuando eso es preocupante, porque quiere decir que hay una sociedad que está anestesiada, que se conforma. Y en realidad no es bueno, no es bueno. Cuando nos demos cuenta ya nos van a pasar por arriba, diríamos, y entonces va a ser demasiado tarde. Creo, y estoy casi segura de esto, en la historia, digamos, de lo que yo conozco, en la historia del país, que el 2018 fue un año muy importante para este despertar. Fue en el contexto de la ley de aborto, pero la ley de aborto también puso en evidencia lo que estaba pasando con la ley de educación sexual en los colegios, qué pasaba con los jóvenes y cómo pensaban, padres que se encontraron que sus hijos ya pensaban distinto a lo que ellos los habían enseñado. Y bueno, entonces ese año creo yo que fue un año muy importante de visibilización y de movimientos de laicos creyentes que sirvió. Ahora, después vino la pandemia, y ahí hay que estar otra vez atentos a qué pasa con todo ese movimiento. A veces se reduce solo a grupos de chats, de WhatsApp y de quejas, y no de estrategias para generar cosas buenas, ¿no? Débora, la verdad que ha sido un placer escucharte, por sobre todas las cosas,
poder también nosotros, más allá de tener la intención y la obligación como comunicadores de transmitir un mensaje, de formarnos también, es lindo saber que entre los laicos, entre las personas católicas, hay personas que defienden y mucho, ¿no? La vida en algunos casos, en otros casos que defienden a la misma iglesia y que aportan y hacen mucho bien en la sociedad, en este caso la sociedad argentina. Felicitarte en primer lugar por tu formación y por tu capacitación y sobre todo por tu docencia, ¿no? Que es muy valiosa. Y bueno, y agradecerte en nombre de Frassati, el programa de jóvenes que hacemos hace 5 años. Fue un lujo haberte tenido y ojalá que algún día nos podamos conocer personalmente. Cómo no, al contrario, el gusto es mío, los felicito, me gusta además el nombre de la radio y además que sean jóvenes y tan valientes en tratar estos temas. Un gusto para mí, a disposición de ustedes para cuando necesiten. Un abrazo grande. Bien, muchas gracias. Ahí pasaba Débora Ranieri hablando sobre un tema muy, muy lindo, muy polémico y que está en la agenda de los argentinos y también del mundo, ¿no? ¿Cuántos países ya han terminado con esta relación directa entre el Estado y la Iglesia Católica? La verdad, creo que no se guardó nada, tocó todos los temas, ¿no? Sí, me parece que sí, tocó todo lo constitucional, después habló también de lo sociológico, así que me pareció súper completo. Y con las cosas que me quedo es esto de que capaz en algún momento esto se llegue a dar, ¿no? También vos lo mencionabas, Chicho, hace un rato, e ir preparándonos para eso, pero no quedarnos de forma pasiva, ¿no? Claro. Tener una actitud más activa, no quedarse y que esto nos pase por encima, sino actuar, decir lo que pensamos, visibilizarlo acá en la radio es un paso también, pero también saber que en un futuro puede llegar a pasar y que con más fe, con más constancia, con más esfuerzo y predisposición por nuestra parte y con nuestro protagonismo de laicos que venimos hablando todo este año, bueno, le hagamos frente, ¿no? A todo esto que nos toca vivir, porque por algo Dios nos puso en esta época en nuestro país. Claro que sí. Caro, ¿algo para agregar a esto? Sí, pensaba también qué bien que nos hacen los ejemplos como Débora, ¿no? A nosotros mismos jóvenes, sí, que estamos también en la brecha, ¿no? Y saber que hay profesionales formados que están defendiendo también los valores, que nos pueden enseñar el camino. Y también pensaba y reflexionaba con todo lo que íbamos diciendo, qué importante la comunicación en esto, nuevamente, como lo dijimos muchas veces, pero es fundamental porque la Iglesia hace muchísimas cosas socialmente, históricamente, políticamente también, que son fundamentales, que la gente las conozca y las sepa para que, a ver, lo voy a decir así vulgarmente, no se coman cualquier verso, ¿no? Bueno, nada, me parece que también eso es importante. Sin duda, coincido plenamente. Sol, ¿algo para agregar? Sí, creo que esta misión que tenemos como católicos, ¿no? Ser protagonistas de esta iglesia que desde el Concilio Vaticano II tiene a sus fieles ahí al frente, a los laicos, y creo que es importante formarnos para estar firmes en la fe, ¿no? Preguntarnos, repreguntarnos, cuestionar en caso de ser necesarios, pero también tener la formación y la convicción de que la verdad son las cosas de Dios y tenemos que defenderlas como tales, ¿no? Muy bien, le ponemos punto final al tema central de la noche. Nos quedan casi que 12 minutos al aire. Hay muchas noticias para dar, que es una pena no poder contarles tantas cosas al aire, pero creíamos que el tema lo ameritaba y era necesario extendernos un poco en la entrevista que fue muy linda con Débora para poder charlar acerca de este tema que queríamos hablar hace rato. Hoy hubo una reforma, o sea, el Papa Francisco habló, hubo una reforma penal en la Iglesia, que tiene un poquito más de claridad, hay nuevos delitos, nuevas penas. El Papa Francisco ha determinado esto hoy mediante una constitución apostólica. Esto va a entrar en vigor a partir de fin de año, a partir del 8 de diciembre de este 2021, y qué mejor que hablar de esto con un amigo de la casa, también forma parte de Frassati, el padre Lisandro Scarabino. ¿Cómo estás, Licha? Buenas noches. Hola, Chicho. ¿Cómo andás? Hola a todos los oyentes de la radio, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, nos despertamos con esta noticia que llegó de Roma, pero contanos un poquito qué fue lo que hizo Francisco hoy. Así es. Hoy nos despertamos con la noticia que el Papa promulgó una constitución apostólica, Fallite Gregem Dei,
con la cual modifica el libro entero del Código de Derecho Canónico dedicado a las sanciones. Así que bueno, esa fue la noticia con que amanecimos hoy aquí. Que dentro de lo que se dio a conocer hubo varias modificaciones de los 89 cánones que tiene y que forman parte del libro sexto. Se han modificado muchísimos, creo que eran 63, que van a tener lugar y que van a entrar en vigencia a fin de año a partir del 8 de diciembre, ¿no? Así es, se modificó todo entero. Esta es una reforma que la comenzó el Papa Benedicto XVI allá por el 2007. Es cierto que ya había un borrador de la reforma hacía 10 años, en el 2011, pero sin embargo la práctica, llevar adelante estas cosas penales, causas penales que siempre son feas, fue madurando toda esta reforma, que como vos decías, se modificaron de los 89 cánones, se modificaron enteramente 63, y otros 9 han cambiado de lugar, solo permanecieron 17. Ya vamos a seguramente a dedicarle otro programa un poquito más de tiempo a esta noticia, pero queríamos obviamente sacarla al aire y darla a conocer hoy porque es muy muy fresca. Pero te consulto si estos delitos en contra de la Iglesia y en contra también a su jerarquía tienen que ver con laicos y con consagrados, ¿no? O sea, el delito y los jueces canónicos, como es tu caso, que vos sos juez canónico, determinan y llevan adelante aquellas sanciones, creo que está bien utilizado el término, por aquellas personas que han realizado justamente delitos no contra la fe, contra la Iglesia en sí. Exacto. O sea, eso fue un gran cambio que en verdad en la práctica ya de a poco estaba comenzando a aflorar, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, ser los laicos sujetos de sanciones, ¿no? Hay, por supuesto, delitos, como se lo llama, que son exclusivos del sacerdote. Por ejemplo, el de revelar el secreto de la confesión, ese siempre va a ser el sacerdote. Pero amplió un montón para cuidar y también cuidar los sacramentos, cuidar la fe, cuidar la vida, cuidar la dignidad, la libertad de todas las personas. Así que fue una gran ampliación que el Papa Francisco reformó en el día de hoy. Licha, también seguimos, y le hacemos un punto y aparte al tema, seguimos en una pandemia que parece no tener fin. Consultarte, en primer lugar, si internamente llegó, sé que se está debatiendo todavía el tema de la celebración del próximo fin de semana, ¿les llegó algo a ustedes, a los sacerdotes? ¿Se mantiene todo como hasta ahora? ¿Tienen que celebrar vía streaming? ¿Cómo va a ser el próximo fin de semana la celebración de la misa? Y aún no lo sabemos. Hoy la Conferencia Episcopal sacó un comunicado que habla de una necesidad vital, pidiéndole a los gobernantes que un poco den un poco más sanciones iguales para todos, ¿no? Sí. Hablan de medidas arbitrarias y, bueno, encarando para poder celebrar Corpus Christi con los fieles. Dios quiera que no hagan oído sordo a esta necesidad espiritual de todo el pueblo argentino. Sí, sin duda, fue un comunicado que fue firmado por Monseñor Ojea, presidente, el presidente justamente Mario Aurelio Poli, Ojea, obispo de San Isidro, también lo firma Monseñor Colombo y también Monseñor Malfa, bueno, varias de las autoridades importantes que tiene la CEA, la Conferencia Episcopal Argentina. El saludo la también, máxima autoridad. Exacto. Pero creo que es importante, ¿no?, que las máximas autoridades entiendan y hagan llegar este comunicado que, como lo dice el título, ¿no?, es una necesidad vital. Tal cual. Ojalá que se pueda, porque es un bien que necesitamos todos, el vivir la fe, que uno siente como que a veces con estas leyes, con estas disposiciones, se ningunea la práctica religiosa. Ojalá que tengan más sensibilidad hacia todo el pueblo. Y con respecto, Licha, a lo que vos decías recién, la fiesta de Corpus Christi, bueno, en Buenos Aires estamos acostumbrados, o estábamos hace 2 años atrás, a ir a la catedral, a tener una celebración más multitudinaria. Eso no va a ser así este año, pero ¿hay indulgencias como suele haber? Sí, Dios quiera que algo se pueda tener. Había una peregrinación, había después la misa ahí afuera en la Plaza de Mayo. Dios quiera, veremos. Y con respecto a la indulgencia, sí,
sí, el poder adorar durante media hora el Santísimo Sacramento, también hacer una procesión, veremos qué se puede y qué no se puede, pero la indulgencia siempre la Iglesia la regala en estas fiestas especiales, relacionadas también a la Sagrada Eucaristía. Licha, gracias por tu tiempo, por tu testimonio. Bueno, seguramente algún programa la semana que viene o el próximo vamos a seguir hablando sobre esta reforma que hacíamos mención hoy. Mandarte un abrazo grande a la distancia. Bueno, muchas gracias. Tenemos tiempo hasta el 8 de diciembre que entra en vigor todo esto. Claro, hay que meterlo ahí. Bueno, es para estudiarlo, poder saberlo bien y ahí podemos llegar a charlar. Un abrazo grande. Buenas Licha. noches para todos. Bien, ahí nos dejaban claro el padre Lisandro algunas cuestiones de esta reforma que se dio a conocer hoy. Arranca junio, no hicimos mención a esto, ¿no? Un mes que además de ser mi cumpleaños, el de Messi y el de Riquelme, tiene muchos datos lindos e importantes. También en junio Estudiantes le ganó 5-1 al Magro, para aquellas personas que son de Estudiantes y que escuchan esta emisora. El cumpleaños de mamá. El cumpleaños también de Sofía, un saludo juntos, todos los regalos juntos a Sofía, aniversario de otras personas también. Bueno, muchos temas en cuestión, pero es un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, un mes en que tiene a San Juan Bautista como protagonista también. Se celebró una santaza, ¿sí? El feliz día para todas las adalides de Fasta. También lo extiendo a Chumi, a Sol y a Caro, que está del otro lado, porque han sido adalides, pero está bien definida, ¿no? Como santaza. Sí, adalides para siempre. Las milicianas de Fasta somos adalides para siempre. Bien. Caro, algo que te quede por... Me gustó ese fervor al decirlo, muy bien, Sol. Bien. Hubo una consigna que nos le dimos a Sol antes de empezar el programa, pero después se la vamos a decir cuando termine. ¿Algo para agregar, Caro, en lo último que queda del programa? No, bueno, en esto importante también que fue la celebración de la solemnidad de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Este domingo que pasó, el Papa también se expresó respecto de eso, haciendo hincapié en la importancia que tiene que nosotros seamos reflejos del amor de la Santísima Trinidad. Y bueno, y nada, me parece que es un mes que es importante más allá de tu cumple, el de Riquelme y no me acuerdo si Messi también. De Messi, sí. Está la Copa América. No, mentira. No, es importante que podamos fortalecernos en la fe, ¿no? Con todos estos desafíos que venimos atravesando y que sabemos que también muchas veces hay muchos vientos en contra, pero bueno, estamos llamados a ser este reflejo de la Santísima Trinidad, demostración de amor, del amor de Dios para muchos otros. Y bueno, nada, quedarnos con ese lindo desafío, llenarnos del Espíritu Santo para poder ir también a dar el buen combate. Gracias, Caro, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sol, un placer. Veremos si te vas o si te quedás en Frasati, pero Veremos. Bueno, a la distancia capaz que nos acompañas. Puedo salir por teléfono igual, si me quieren invitar. Obvio. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los oyentes por escucharnos. Pedirles mucha oración por todos los chaqueños, especialmente por todas las madres y niños por nacer que se encuentran en el Hospital Perrando, que está pasando por una crisis ahí en la salud, como toda en la Argentina, pero mucha oración. Chumi, como siempre, gracias y hasta la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el programa, también acá a la mesa. Recordemos que junio es el mes de la Eucaristía y también eso hay que tenerlo muy presente. Así que bueno, sigamos con este fervor y como dijo Caro también, iluminados con el Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias también a las autoridades de la radio, a Leo Guayman que tuvo la operación técnica. El saludo para todos aquellos amigos que están luchando contra este virus maldito, especialmente a Pipi Marcheleta, una gran persona y sobre todas las cosas un gran amigo y también una persona que tuvo y tiene mucha presencia acá en la radio, así que el saludo extenso para él. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, nos despedimos, esto fue todo por hoy. Como decía Frasati siempre, hay que aspirar hacia lo alto. Chau, hasta el próximo martes. Mar en el dolor y